Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador, el desbarajuste institucional iniciado con Lenín Moreno ahora tiene su mejor expresión en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, no en todos sus integrantes de ninguna de las dos instituciones, sino en aquellos que obviamente responden a los intereses de la Presidencia de la República. La derecha, que se opuso a la arquitectura institucional de la Constitución de Montecristi, ahora quiere desbaratarla mediante acciones ilegales e ilegítimas. Si quieren cambiar toda esa constitución, deberían llamar a una consulta popular y convocar a una asamblea constituyente, y con eso se resuelve el problema. Pero no. La derecha prefiere la desestabilización y la cooptación, por ejemplo, de esos grupos que se dicen de izquierda, que ahora tienen en la presidencia de la asamblea a Guadalupe Llori, puesta en ese cargo por confesión propia por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Y ahora ella dice que la quieren tumbar, cuando lo que se pide es una evaluación de su trabajo, de paso precario y bastante mediocre. De esto queremos conversar con el integrante del Consejo de Administración Legislativa, CAL, y asambleísta por la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, a quien por supuesto siempre le daremos la más cordial bienvenida. Ronnie, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estimado Orlando. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos. Los temas que vamos a tratar son muy importantes para la coyuntura política del país. Claro, y de entrada te preguntaría, Ronnie, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Porque parecía que había una cierta armonía entre lo que hacía la legislatura con respecto a al gobierno, pero ahora parece que no solamente es el gobierno, no es el Consejo de Participación, no es solo la legislatura, sino un andamiaje político que lo que quiere, parecería, digo yo, es que todos se sometan a una sola corriente ideológica que además tiene una minoría en el propio Parlamento, porque el bloque del señor Guillermo Lasso apenas tenía 12 asambleístas. Correcto, yo creo que esto va a ser referente para la región latinoamericana. Es muy importante mencionarlo porque vuelve el lawfare, vuelve la persecución política. Pensábamos que el presidente Guillermo Lasso iba a tomar realmente las riendas del país. Estuvo persiguiendo la banda presidencial por 11 años. Imagínense. Decía que sabía cómo hacerlo, que lo iba a hacer en 100 minutos, en los primeros 100 minutos. Imagínense, ya llevamos más de 9 meses y no tenemos respuestas todavía por parte del Ejecutivo. Pero el problema es de fondo, tal como tú lo has hablado. Ya es de la misma estructura del Estado y coincido contigo plenamente. Se debería hacer una asamblea constituyente si tanto les molesta. Si dicen que tienen el respaldo popular, pues vamos a una asamblea constituyente, jamás le hemos temido. El pueblo ecuatoriano ya se ha dado cuenta quién es. Cuando están en el poder lo hacen a favor de las grandes mayorías y quienes cuando están en el poder lo hacen para su propio beneficio. Parecería la continuación del gobierno de Moreno, tratando de tomarse los poderes del Estado. Ya lo vivimos con el Trujillato. Ahora se tratan de tomar, y mejor dicho, se tomaron por asalto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con la ayuda de la fuerza policial. Imagínate, para sesionar 4 consejeros que son de la mayoría del gobierno, necesitaron la fuerza policial. Hicieron desalojos, hicieron un sinnúmero de irregularidades también en el ámbito judicial, porque lo hemos estado tratando en la Asamblea, ¿no? Porque hay sanciones contra juezas, contra una jueza que dio una medida cautelar hacia la legítima presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la señora Sofía Almeida en su momento. Y resulta ser que por dar esa medida cautelar a la señora la sanciona, ¿no? Evidente cómo meten la mano en la justicia, evidente cómo meten las manos en otras instituciones del Estado. Lamentable y bochornoso que la primera función del Estado permita que ocurra lo mismo. Yo le agregaría un calificativo más. Limitada la gestión de la presidenta Llori, muy limitada, desconocimiento total del procedimiento parlamentario, de la ley orgánica de la función legislativa, no saber llevar y conducir una sesión de la Asamblea Nacional y generar todo un caos y un show mediático para luego victimizarse, es simplemente una demostración de no tener la capacidad suficiente para poder estar presidiéndolo. Yo creo que por ahí podríamos ir iniciando. Claro, claro, Ronnie, precisamente te iba a mencionar porque efectivamente este tema particular de la Asamblea lo vamos a tocar más adelante, pero en el contexto que está ocurriendo esto, también yo apelaría, incluso para conocimiento e información de nuestra audiencia en América Latina, que el año pasado, en el 2021, el presidente Lasso amenazó varias veces con llamar a la muerte cruzada, con llegar incluso a un plebiscito, a una consulta popular,
Pero en la última entrevista que le da a sus amigos periodistas, que no le preguntan, que no le dicen las cosas claras, y lo digo y lo asumo personalmente, él ya de eso no quiere hablar. Es decir, parecería que aprendió o le sugirieron que por esa vía puede perder y por otra, en cambio, sí puede ganar, que es por la vía de tomarse consejo de participación, de tener una presidenta de la Asamblea que se dice de izquierda pero trabaja para la derecha, y con eso garantizar, por ejemplo, la aplicación y la promulgación de leyes que le convienen a su modelo neoliberal. Pero por supuesto, ¿no? Ese es el plan, es lo que le resulta más fácil. Yo creo que la voluntad popular se pronunciará contundentemente en su momento. Nosotros no le tememos a la muerte cruzada, siempre le hemos dicho, no nos aferramos ni al cargo ni al puesto, lo valoramos porque es un encargo popular a nosotros los legisladores, es la confianza del pueblo ecuatoriano depositada en nuestra imagen, pero en nuestro trabajo sobre todo. Pero no le tememos a la muerte cruzada. Así que si quieren hacerlo, pues aquí estamos. Evidentemente tratan de desviar la atención ya ahora porque tienen Contraloría, tienen Procuraduría, descaradas los pronunciamientos del Procurador General del Estado, ¿no? Siempre a conveniencia del Ejecutivo, nunca a favor del pueblo ecuatoriano cuando eres el abogado de los ecuatorianos, no es el abogado del presidente Lazo. Además de eso, haberse tomado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tener metidas las manos en la justicia. Y ahí yo creo que podríamos analizar lo siguiente, estimado Orlando. Existen juicios políticos contra el procurador, contra el contralor, contra el Consejo Nacional de la Judicatura y contra los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Además de eso, ya han sido destituidos 2 superintendentes, el superintendente de bancos, la superintendenta de bancos y superintendente de compañía, lo cual da muestras claras de que la Asamblea Nacional, al menos una mayoría, la mayoría que se ha conformado, está de acuerdo en la fiscalización del Ejecutivo. Pero como tú mencionas, por parte del Ejecutivo vienen y direccionan a la presidencia de la Asamblea y los proyectos de carácter urgente a través de la Unidad de Técnica Legislativa lo mandan donde los panas, ¿no? Entonces ya reforma tributaria, lo mandaron de sus amigos, ahora viene la ley de inversiones, que lo mandaron donde su amigo también en desarrollo económico, y al final del día, ¿qué recibe el pueblo ecuatoriano? Cuando tratamos de hablar sobre el tema derogatorio de la reforma tributaria, nos impidieron el paso, tanto en el CAL como en el Pleno. Entonces la conducción se ve que está parcializada a seguir defendiendo al Ejecutivo. Ya, pero entonces ahí partamos de lo siguiente. Si el gobierno quiere poner contralor, procurador, etcétera, etcétera, ¿de qué le sirve Guadalupe Llori? ¿O cómo este grupo de Pachacuti, que llegó supuestamente desde la izquierda, con votos de la izquierda, dice que ahora en cambio lo que quieren es tumbarse a la señora Guadalupe Llori? No se entiende esto adecuadamente, y es más, incluso cuando se trata de informar hacia afuera del país, es difícil explicarlo porque uno dice, ¿por qué un gobierno de derecha tiene aliado a un grupo de izquierda? Y por otro lado, al mismo tiempo, se crea una mayoría con una parte de ese grupo de izquierda. Mire, yo creo que la explicación más sencilla es la siguiente. Cuando usted miente compulsivamente, miente a cada momento, bueno, pues siempre va a haber una contraparte que sale a decirle la verdad. Y en este caso, como miembro del Consejo de Administración Legislativo, he salido al paso de cada mala información que ha dado la presidenta de la Asamblea Nacional utilizando los canales institucionales, porque no podemos permitir que el pueblo ecuatoriano se le mienta. En ese sentido, me voy a referir al pronunciamiento que realizó en horas de la noche el día martes. En este pronunciamiento, la presidenta indicaba de que se debía, el acoso político que ella estaba recibiendo se debía a que queríamos desestabilizar, que queríamos sacarla de su cargo. Y muestra imágenes dentro del video que responden a una supuesta persecución política de muchos años atrás que no tienen nada que ver con la Asamblea Nacional. ¿Correcto? Entonces, es justificarse ante el Ejecutivo, ¿verdad? Pero también tratar de justificarse ante la ciudadanía la incompetencia, la falta de capacidad con supuesta persecución política. Lo rechacé rotundamente, yo también me expresé y le dije que primero había que empaparse bien. Somos legisladores, tenemos que sabernos bien la ley orgánica de la función legislativa. Que nadie había hablado o nadie le había pedido la renuncia a la presidenta. Se había pedido una evaluación, y usted lo mencionó al inicio de la entrevista. Se pide una evaluación, y no solo de la presidenta, ojo, se pide una evaluación de los siete
consejero del Consejo de Administración Legislativa. Estoy incluido y yo le he dicho, no tengo ningún inconveniente en que mi gestión sea evaluado. El que nada debe, nada teme. Con mi voz, mis acciones y mis votos siempre he estado a favor de las grandes mayorías, por eso estoy con la conciencia tranquila. Pero yo, aquellos que están nerviosos, temerosos y que sueñan con fantasmas de destitución, son los que tratan de inventarse excusas que ya nadie les cree. Al final del día, esto no tiene validez, porque esta semana, que ya volvíamos del feriado, cuando recibió un golpe al no poder sesionar durante el feriado porque nadie creía en sus convocatorias ilegítimas e ilegales, ya cuando estamos en días laborables, resulta que no convoca. Y hemos exigido que convoque. Entonces ahora se supone que somos desestabilizadores por tener la ley orgánica de la función legislativa en la mano. Y el día de ayer yo me pronuncié en una rueda de prensa en la cual mencionaba que a los legisladores nos quedaba otro recurso más, porque eso es lo bonito cuando usted lee, cuando usted se prepara. Entonces, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa permite a las 2/3 partes de la Asamblea Nacional autoconvocarse, ¿ok? Y esto no es desestabilizar, esto nos permite la ley, es derecho público, lo que está escrito se puede hacer. Entonces nos podemos autoconvocar. ¿Cuál es el proceso? Recoger 92 firmas, definir fecha, día y tema a tratar, y luego de que se instale la sesión, constatar el quórum para que estén más de 70 legisladores, y luego proceder a tratar los temas que sean pertinentes. Imagínense, tanto o nada le importa a la asamblea, a la presidenta Yori, el pueblo ecuatoriano, que la sesión que ella suspendió, la 766, estaba el informe del primer debate de la ley del uso progresivo de la fuerza. No le importó tirar abajo esa sesión, pero le estamos pidiendo que se la retome. Entonces yo creería que mucho del problema se da por el desconocimiento de la señora, mal asesoramiento, y que realmente ya no tiene el respaldo de esa mayoría, porque es más, dentro de la nueva mayoría que existe y que ha sido clara y que mandó un mensaje contundente al no darle quórum para sesionar, se encuentran coidearios de la señora Yori, miembros de la bancada de Pachacuti. Hagamos la primera pausa entonces, Ronnie, porque sí me interesaría tocar este último asunto que es importante, porque se están jugando leyes definitorias que incluso algunos califican de inconstitucionales con la intención de privatizar todo lo que el Estado anterior, el de la Revolución Ciudadana, dejó institucionalizado. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el asambleísta por la Revolución Ciudadana, además integrante del Consejo de Administración Legislativa, el legislador Ronnie Aliaga. Ronnie, en la última parte mencionabas algo que es muy importante. Se está confabulando, se está configurando, se está estructurando un modelo institucional y jurídico a través de las leyes que podría aplicar la Asamblea o por el Ministerio de la Ley, efectivamente, volver a un sistema neoliberal que ya se vivió en el siglo pasado en el Ecuador. ¿Esto se va a poder lograr? ¿Hay condiciones para instaurar un modelo de esa naturaleza con las leyes que envía Guillermo Lasso a la Asamblea? Bueno, por supuesto, ya lo están haciendo. No es que se abría la posibilidad, ya lo están haciendo. Pero ¿no? ustedes tienen una mayoría distinta, entonces la pregunta es ¿cómo se puede hacer si tienen una mayoría ahora que resiste a esos temas? Es que ya ahora ya hay esta nueva mayoría que muchos dicen que es la conspiración. No es la conspiración. Democráticamente se puede hacer, las fuerzas políticas podemos unirnos. No todos coincidimos en todos los temas, evidentemente. Hay líneas de centro, hay líneas de izquierda, hay líneas de derecha, que estamos unidos y hemos confluido y hemos coincidido en muchos temas, sobre todo en el mal manejo de la Asamblea, que hemos coincidido y somos más de 70 voluntades. Esta nueva mayoría es la que pondrá un freno a todo el desgobierno que hemos venido viviendo, a toda la desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que continúa latente, a las malas políticas públicas, a las malas políticas económicas que no han hecho nada más que generar un recargo al pueblo ecuatoriano que ya está lo suficientemente golpeado por la pandemia. La reforma tributaria que se endilgaba que había sido por nuestra culpa, sin embargo nosotros hemos sido lo que hemos puesto la demanda por inconstitucionalidad
hemos presentado proyecto derogatorio, hemos hecho todas las acciones legislativas necesarias para que se traten estos temas y se dé de baja esa ley que pasó por el Ministerio de la Ley, hay que decirlo claro. Entonces, esta nueva mayoría es la que saldrá en defensa, como siempre ha debido, Pero, de actuar la primera función del pero Estado, entonces, ¿no? Ronnie, ahí lo que podría pasar es efectivamente eso. Varias de las leyes que no cuenten con el apoyo mayoritario podrían entrar por el Ministerio de la Ley bajo dos herramientas. La una, forzar la votación, o la otra es dejar que pase el tiempo para que una ley económica urgente que tiene un plazo de 30 días para ser aprobada, si no entra por el Ministerio de la Ley, la presidenta no convoca la sesión y, por supuesto, entra por el Ministerio de la ley de privatizaciones. Excelente análisis, estimado Orlando, y por eso es importantísima la evaluación del Consejo de Administración Legislativa, porque no debe ser que debemos trabajar al ánimo o a las ganas, ¿no? Al estado de ánimo y a las ganas de la persona que preside la Asamblea Nacional, sea Guadalupe Llori o cualquiera. No estamos a las ganas de esa persona, estamos por hacer cumplir la ley. Si toca sesionar los días que sean necesarios, pues se sesiona. Lamentablemente vemos cómo con argucias, leguleyadas y sus artimañas, como siempre, tratando de pasarse por las tranqueras de la ley, tratan de aprobar leyes o tratan de seguirle dando oxígeno al gobierno, cuando a quienes deberíamos darle ese oxígeno, deberíamos darle ese respaldo, es al pueblo ecuatoriano. Y por eso es que seguimos en estas acciones, levantamos nuestra voz de protesta, porque el pueblo ecuatoriano tiene suficiente ya con el incumplimiento de las promesas de campaña por parte del presidente Lazo, como para que ahora la primera función del Estado, que es la llamada a hacer esa barrera de defensa entre un mal gobierno y los ciudadanos y nosotros poder defenderlos, no exista por la incapacidad, por la incompetencia y quizás hasta por la negligencia. Así que vamos a seguir insistiendo. He hecho la invitación abierta a los legisladores de todas las fuerzas políticas sin distinción de ideologías a que nos sumemos a firmar para autoconvocarnos a un pleno de la Asamblea Nacional donde se traten los temas que ellos crean pertinentes, porque se pueden incluir varios temas. Pero yo creo que el principal sería la evaluación ya o la conformación de esta comisión pluripartidista ad hoc para la evaluación del Consejo de Administración Legislativa. Yo creo que con eso podríamos encaminar muchísimo mejor el trabajo de la Asamblea Nacional. Ya, independientemente de eso y para que la audiencia de América Latina lo valore, lo reflexione alrededor de lo que te voy a preguntar, ¿es posible, están dadas las condiciones, se ha creado el ambiente para que se produzca una muerte cruzada o el inicio de una revocatoria del mandato, no solamente de la Asamblea, sino particularmente del presidente? Y te digo por dos razones. La primera, las encuestas. El presidente no goza de popularidad, tiene menos del 26% de credibilidad y aprobación de la gestión. Y por otro lado, buena parte de la ciudadanía no soporta, por ejemplo, que no haya atención médica, que no haya medicinas, que se le impongan impuestos exorbitantes y al mismo tiempo el nivel de inseguridad en el que la gente no sabe si sale a la calle y regresa vivo a la casa. Correcto, correcto. Es realmente de terror lo que se vive en el Ecuador entero, a lo largo y ancho de la patria. Más aún, yo soy guayaquileño. Imagínense las cifras altas de violencia y de delitos que se cometen todos los días. Y esto debido a la incapacidad por parte de los que están al frente de las distintas carteras de Estado. Que si hay las condiciones para una muerte cruzada, yo creo que de la Asamblea hacia el Ejecutivo falta seguir trabajando, evaluando. Nosotros es nuestro deber no desestabilizar, es trabajar y fiscalizar efectivamente y de manera objetiva al Ejecutivo. Eso es nuestro trabajo. Si el presidente de la República considera que él debe meterse en el problema que existe en este momento, porque no hay que desconocer el problema que vive la Asamblea Nacional del Ecuador en este momento, si él considera que debe meterse y por defender a quien él con sus declaraciones dijo que le había puesto como presidenta de la Asamblea Nacional y eso representaría una muerte cruzada, bienvenida sea. Nosotros no le tenemos miedo, contamos con el respaldo de nuestra gente, saben que estamos haciendo los correctos y lo mejor en este momento sería evidentemente un cambio de rumbo para el Ecuador que vaya enfocado a favorecer a las grandes mayorías y no a estos pequeños grupos económicos, no a la banca y no justamente recargar impuestos a los que menos tienen, sino realmente a los que más tienen. Y me refiero a esos más de 100.000 grupos económicos de poder que tienen en sus manos más de 60.000 millones de dólares, ¿no? Ellos son los que realmente deberían estar contribuyendo con el desarrollo de la patria.
Pero Ronnie, un elemento que sí también es clave entender y que no pasa solamente en Ecuador y que se ha ido consolidando de alguna manera es que el relato político efectivamente está avalado de una narrativa mediática que legitima todo lo que hace el presidente Lasso. Vemos incluso periodistas que se decían de izquierda, que eran los grandes libertarios, que en la época de Febres Cordero defendían los derechos humanos, que ahora en análisis y desde medios públicos, estatales, cooptados o como los quieran llamar, dicen que en cambio la trilogía de la conspiración es Rafael Correa, Leonidas Issa y Jaime Nebot. Uno dice, bueno, ¿qué hacen los tres tan poderosos? No se tumban al gobierno de una vez. Mire, yo no sé, creo que acá por parte del Ejecutivo y parte de la Asamblea leen los mismos libros o ven las mismas películas, ¿no? Porque todos sueñan y tienen esos miedos de los fantasmas de la conspiración, del golpismo y de tantas vainas que se inventan, ¿no? Yo creo que deberían ser respetuosos y sobre todo hacer una autorreflexión, ¿no? Y reconocer que en democracia está permitido discrepar y es correcto, podemos discrepar y es lo que ha ocurrido en este momento, sobre todo en la Asamblea Nacional, y está discrepando el pueblo ecuatoriano con la gestión del presidente Lasso, que ya no tiene la misma aceptación que cuando entró a gobernar, y tiene que aceptarlo y tiene que entenderlo, pero sobre todo, si él quiere el verdadero bienestar del pueblo ecuatoriano, tienen que enmendar. Mire, enmendar. Él puede corregir, tiene que cumplir su mandato de 4 años el presidente Lasso, pero evidentemente buscando no hacer daño a las clases populares, sino buscando mejorías para estas clases populares y para todos los ecuatorianos en general. Así que todos estos fantasmas de desestabilización son generados y orquestados por ellos mismos. Nosotros nos organizamos siempre en democracia, siempre respetuosos de la Constitución y de la ley que nos asiste. Siempre lo haremos y siempre lo tenemos que aclarar, porque muchas veces el relato que usted menciona es por el apoyo que tienen de ciertos medios de comunicación. Digo ciertos porque una vez sí me dijeron, no generalices, Ronnie, no somos todos. Son ciertos medios de comunicación y tengo que reconocerlo, son ciertos medios de comunicación que tienen una línea editorial, entre comillas, muy distinta a lo que ocurre en la realidad. Muchas veces nos hacen entrevistas y luego yo pregunto, ¿y por qué no sacan lo que dijimos? Y dicen, no, es que la línea editorial es distinta. Dicen que eso no se puede decir, que no hace bien. Ah, ok. O sea, el pueblo ecuatoriano no merece conocer la verdad. Por eso yo creo que ha sido el auge y sobre todo en el Ecuador han ganado mucha notoriedad estas plataformas digitales de comunicación porque el pueblo ecuatoriano se puede enterar de primera mano en tiempo real de las noticias de los actores que están interviniendo en el momento y realmente van sacando sus conclusiones. Pero este estado de opinión que se ha generado va en contraste del estado de derecho que deberíamos tener. Muchas veces la justicia se deja someter por un estado de opinión, de un tuit, de una publicación, de un titular tendencioso y juzgan a través de los titulares y no a través de los tribunales como debería ser. Ajá. Entonces debemos retomar el Estado de Derecho. Yo creo que ya, eso pero es entonces, Ronnie, yo te planteo la pregunta final entonces, y es importante lo que acabas de mencionar. ¿Por qué esta confluencia de ciertos medios, del relato político del gobierno, lo que hace la señora Yori, lo que hacen incluso algunos actores en silencio, es decir, que no se pronuncia cuando hay momentos de hablar y de actuar, efectivamente está llevando al país a una crisis? ¿Crees que efectivamente estamos en el borde de una crisis que podría reeditar lo que se vivió en los años 90 en el Ecuador con 3 presidentes caídos, con 7 presidentes en 10 años? Bueno, no creo que tanto así, ¿no? Ya el Ecuador ha madurado mucho democráticamente, somos respetuosos de la voluntad del pueblo ecuatoriano, en este caso somos respetuosos de la mayoría que eligió como presidente al señor Guillermo Lasso, que en este caso muchos están arrepentidos ya, ¿eh? Eso también hay que aclarar, muchísimos están arrepentidos, pero no veo viable un escenario como el que usted menciona. Lamentablemente hay ciertos violentos, ciertos que todavía tienen esas prácticas del pasado, como lo sucedido en la Asamblea Nacional el día jueves pasado. ¿Por qué? Nos apagaron las luces, nos cortaron el audio, tal como se vivía en el Congreso de los 90. Yo nunca lo había vivido, lo había visto a través de videos, recordando la historia, pero lo volvieron a hacer, ¿no? Cuando se ven perdidos, cuando saben que no tienen en democracia la voluntad de las mayorías, tratan de por la fuerza arrebatar lo que no les corresponde. Pero en todo caso, firme siempre desde la Asamblea, tenemos una bancada de 47 legisladores por parte de la bancada de la Unión por la Esperanza,
trabajando incansablemente por los derechos de todas y de todos los ecuatorianos. Y asimismo, hoy con plena seguridad les puedo decir que tenemos la voluntad de más de 70 legisladores que en este momento estamos unidos para buscar los días mejores que los ecuatorianos merecen. Gracias, Ronnie. Esperemos que efectivamente se pueda aplicar la ley, la Constitución, dentro de los parámetros democráticos que todos apelan, pero no todos incluso aplican. Te mando un abrazo. Que estés muy bien, Ronnie. Muchísimas gracias, estimado Orlando, y hermanos ecuatorianos y latinoamericanos. La verdad y la justicia vencerán. Muchísimas gracias. Gracias al legislador Ronnie Aliaga, miembro del comité, del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea, que efectivamente está en el ojo de la tormenta y de la atención política de los ecuatorianos. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.